¿Se han preguntado alguna vez quién está ahí? Para todos, para todas, incluso para aquellas personas que nadie ve. El primer componente es la pasión. Te encanta, si te gusta ayudar, porque si no te gusta ayudar, estás en el lugar incorrecto, ¿no? Otra historia más de la Cruz Roja más adelante. Ayer fue el día de la Cruz Roja, por cierto. Así es. ¿Cómo estás, Poncho? Feliz de verte, con mi corazón partido, va, triste. Ah, ya vamos Un Puma a quiere empezar. llorar. Comenzamos. La nota del día. Y ya hacer el quitarrisas, iniciamos en Quintana Roo. Un ataque armado en la zona de bares de Cancún dejó como saldo a 2 personas sin vida y 8 más heridas. En Cancún, Quintana Roo, a las 20:56 horas del 6 de mayo, un grupo criminal comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el bar Las Micheladas de la Cabá, en la región 229 de la ciudad. La Fiscalía General de Quintana Roo informó sobre la detención de una persona por su probable participación en los hechos. Extraoficialmente se habló de la detención de 3 personas, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación de manera oficial. De acuerdo con los reportes iniciales, se habría tratado de 2 ataques armados simultáneos en centros nocturnos de Cancún, hasta donde se movilizaron autoridades de seguridad y de servicios de emergencia para atender la situación. Otro de los bares atacados fue el de Yabú, y presuntamente entre las 5 víctimas lesionadas estarían empleados del establecimiento, además de clientes. Según versiones en diversas ocasiones, las micheladas del tío Toño ya habían recibido amenazas por parte del crimen. ¿Cuántos años con esto? Las cosas van a seguir igual, es un auténtico desastre. Y por primera vez desde el hallazgo del cuerpo de Devani Escobar en Nuevo León, Dolores Basaldúa, su mamá, habló sobre el caso y compartió el dolor que siente por la pérdida de su hija. Además, se pronunció en contra de la revictimización de la que ha sido objeto esta joven de 18 años. Todas las jovencitas, jovencitos, que quieren divertirse, háganlo, pero todo con moderación. Fíjense con quién van a las fiestas. Fíjense quiénes son sus compañeros, sus amigos, sus amigas. Hagan caso de lo que les dicen sus padres. Por algo se los decimos. Desgraciadamente, yo se lo dije a mi hija que no se fuera. A lo mejor presentía algo. Mañana, Día de la Madre. ¿Cuántas así? Gerardo Martínez, el padre de Yolanda Martínez, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de marzo en Nuevo León, tras acudir a una entrevista de trabajo. Bueno, él fue hospitalizado por problemas de presión alta. A través de un audio informó sobre su estado de salud y pidió que no lo olviden. Estos últimos 4 días me he sentido mal, pero de alguna manera pues no lo había manifestado a nadie porque pues no quería parar mi búsqueda. Hasta el día de ayer que me decidí internarme porque de alguna manera sentí que así tenía que ser, pero a la vez pues tengo que comunicárselos porque como he estado ausente, no quiero que se vayan a olvidar de mí, pero pues, si Dios quiere ya para el lunes estaré en algún operativo para continuar mi búsqueda. Bueno, y ahora nos vamos a Valparaíso, Zacatecas. Heidi Noriega, una madre de 31 años, fue asesinada en la puerta de su hogar. El crimen es investigado bajo el protocolo de feminicidio, ya que encontraron huellas de violencia en la víctima. El cuerpo de Heidi fue encontrado por su mejor amiga y presuntamente, esto es de terror, su hijo de 1 año presenció el asesinato. Tras el hecho, las mujeres de Valparaíso confesaron que tienen miedo a salir a las calles, pero también de quedarse en casa. Tenemos miedo a ser libres, tenemos miedo a hacer cualquier cosa. O sea, ya no podemos estar seguras. Muchas veces la misma gente de nuestra familia, los mismos hombres de nuestra familia, nuestras mismas parejas, a quien elegimos son quienes nos están matando. El machismo que todavía está muy apegado a nuestras costumbres y que no permite ver otras formas. Entonces se nos juzga bastante en base a preceptos antiguos y siento que nuestra voz es apagada por ellos.
Tras el asesinato de Heidi, la familia de la joven teme que él o los responsables puedan perpetrar otro atentado. En el momento en el que estaba mi hermana sin vida, su hijo se quedó varias horas solo y pues todo esto pues a los niños también los tiene como en estado de shock. El ya no ver a su mamá, el no encontrarla, no convivir con ella. Emocionalmente ha sido muy desgastante tanto para los niños como para nosotros. Esta historia, un niño de 9 años podría perder un brazo después de que un lobo lo atacó en el zoológico del Parque del Pueblo. Esto en el Estado de México. Presuntamente, el niño metió el brazo en la malla de protección del área de lobos y el lobo pues se le fue sobres. El pequeño fue trasladado en un helicóptero al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, en donde lo reportan como estable de salud. Además, se confirmó que salvó el brazo. Es el brazo derecho. No lo arrancó, pero finalmente sí se desprende una buena parte que pone en riesgo el que el brazo pueda ser amputado, incluso de la parte del codo hacia abajo. Está en manos de los médicos, está la posibilidad de que lo rescaten o, en su caso, que le amputen el brazo, antebrazo. Bueno, es un lobo. ¿Qué tal, Vamos con más información con Inés Cervantes. A conocer la Fiscalía de Sonora que localizó sana y salva a una bebé de 44 días de nacida que fue robada por 2 mujeres dentro de su casa en la ciudad de Nogales, luego de que asesinaron a su madre. Las presuntas responsables fueron aprehendidas por los delitos de privación ilegal de la menor, así como feminicidio y la agresión a su abuela. La menor, identificada como Alison Guadalupe, fue hallada a menos de 24 horas de ser robada. Fueron encontrados 4 cadáveres al interior de una vivienda de la colonia Los Minerales en Chihuahua. Al lugar acudieron policías municipales quienes acordonaron la escena del crimen. Los cadáveres corresponden a 4 hombres jóvenes de entre 25 y 30 años de edad. Presentaban heridas cortantes a la altura del cuello. Elementos del Ejército, Guardia Nacional, brigadistas de las Comisiones Nacional Forestal y Estatal de Oaxaca participan en las labores de combate de incendios forestales. En lo que va del año se han registrado 104 conflagraciones que afectaron 7.914 hectáreas. Este fin de semana se reportaron 6 incendios activos. Anunció a Estados Unidos nuevas sanciones contra Rusia que afectan a medios de comunicación y el acceso de las empresas rusas y las grandes fortunas a los servicios de consultoría y contabilidad, tanto estadounidenses como británicos. Washington prohibió que cualquier empresa estadounidense los financie mediante publicidad o les venda equipos. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a platicar sobre este libro que coordinó Nayeli Roldán, que se llama Mexicanas en pie de lucha, y es una lectura indispensable para entender de verdad estos tiempos que nos están tocando vivir. Además vamos a presentar un estudio que muestra para qué usan Twitter los mexicanos. Muchos los usan para burlarse de los Pumas, hijos de su tal por cual. No sean así, muchachos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Nuestro compañero José Antonio García. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Pamela, Poncho, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en el mercado de plantas de San Ángel. Pues un día importante porque, bueno, pues viene el Día de las Madres. Y muchas familias, bueno, pues ya prevén esta situación y pues ya están anticipando las compras aquí en este mercado. Vamos a platicar aquí con la señora Ivonne García, que es una de las locatarias aquí en el mercado. Oiga, ¿cómo se prevé esta venta un día antes del Día de las Madres? Bueno, pues primero, antes que nada, pues empezar a hacer arreglos desde antes, tiempo antes, para poder tenerlos en tiempo y forma, ya para que demos variedad de arreglos, desde una rosa hasta ramos, a orquídeas, canastas, y esperemos que este año sea una venta mucho mejor, exitosa, porque pues base a la pandemia, 2 años. Venimos de 2 años difíciles de pandemia, de una situación económica complicada. ¿Qué esperan ahorita ustedes los locatarios de este, que es quizá el día más importante de venta para ustedes? Pues esperamos desde hoy en día que pues vengan, hagan sus compras, que apoyen el mercado local de las flores. Y esperamos que haya bastante venta porque pues se ha estado bajas las ventas, pero esperemos y que sea de su agrado y que pues nos visiten seguido. Más o menos los precios, ¿en cuánto están? Bueno, un ramo de rosas, por ejemplo, ¿qué vale? Este ramo de rosas está en 250.
La docena de rosas 2.80. Es dependiendo qué variedad de flor lleve. Hay tulipanes, orquídeas, lilies, variedad, girasoles. El ramo más costoso, ¿cuánto podría llegar? Un ramo desde... O sea, un arreglo floral. Un arreglo floral, por ejemplo, tenemos desde 700, 850, orquídeas de los 1,000 a 1,500, hasta 3,000 pesos. ¿Y el más barato? El más barato, pues puede ser una canastita como las de aquel lado, que son de 200 a 250. Y el más barato, por así decirlo, es una rosa. Se llevan una rosita. ¿Esa rosa en cuánto puede Las estar? rositas están en 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. O sea, no hay pretexto para no llegar con una flor a casa. Exacto, Sí, y eso consentir pues a la mamá, ¿no? Que pues cualquier día puede ser Día de la Mamá, pero pues en este día es mañana especial. se celebra en México. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias por su atención. No, de nada. Oye, Pepe Así Toño. es, Poncho, ¿ya No sé si escogiste le tú? puedes preguntar a la doñita si tiene una corona fúnebre por mis Pumas que me pueda dejar a buen precio. Dios mío. Han llegado a comprar ahorita arreglos fúnebres. ¡Ay, no! Algunos aficionados de los Pumas. Que ayer perdieron. Sí, pues de hecho no se presentó el caso, pero también hay... También hay. Ahorita le vamos a mandar uno a Poncho Vera porque, bueno, Poncho Vera y yo le vamos a los Pumas. Que te abrace la señora. 4-1. Dilo, señora. Si me puede dar un abrazo. Sí, deja que dé un abrazo, ceñito, claro. Bueno, pues ahí está este abrazo fraterno para todos los aficionados de los Pumas que ayer no nos fue bien. Nos vamos de vacaciones y a preparar el siguiente torneo. A regresar Poncho. más fuertes. Gracias, Miguel Pepe Toño, eres un genio. Gracias. Un abrazo, hermano. Hermano, querido. Adiós, Pamela. Adiós, les voy a cobrar a los dos, están abusando, ¿eh? ¿De qué? De los Pumas. Tú no me quisiste abrazar hoy, así que ¿Por qué no me yo lo necesito pediste, cariño. Ponchito? Bueno, librazazo, ¿eh? Librazazo, se los decía antes de irnos a la pausa, si ustedes quieren entender el México de hoy, tienen que tener en sus manos Mexicanas en Pie de Lucha, una serie de reportajes sobre el estado machista, sobre las violencias que vivimos las mujeres, sobre las cifras, los datos, pero yo creo todavía más relevante los nombres, de carne y hueso, esas historias que han vivido, las tragedias que aquí terminamos narrándoles, coordinado por Nayeli Roldán. ¿Cómo estás, Nayeli? Bienvenida. Querida Pamela, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio, Poncho. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo surge la idea de coordinar esta serie de historias escritas además por esta diversidad de periodistas? Sí, bueno, creo que hay una urgencia, ¿no? En realidad, de entender varias cosas. Uno, el feminismo, pero también las problemáticas de las mujeres que vivimos en todos los ámbitos y también lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Respecto a las políticas públicas enfocadas a las mujeres. Entonces, habían demasiadas cosas, siempre hay demasiado ruido alrededor, ¿no? Entre las declaraciones del presidente, entre las movilizaciones de las mujeres y también las historias de mujeres desaparecidas, asesinadas y también toda la problemática en general. Entonces, lo que queríamos con este libro era detenernos en este ruido permanente y poder poner todo en contexto, con las cifras, con los datos, con el contraste de declaraciones también del discurso y también, como dices, de las historias, poner en carne y hueso lo que nos está pasando y que todos y todas pudieran leer este libro y darse cuenta de realmente en dónde estamos parados en este momento en el país. El lector, cuando finalice el libro, ¿con qué te gustaría a ti que se quede? Híjole, Con sí. el corazón hecho pedacitos. Sí, completamente. La verdad es que es un libro difícil. No va a ser, digamos que para la hora de la comida. La verdad es que no. Incluso mientras estaba coordinando el libro y me iban llegando los textos y les decía a varias, no, o sea, mi momento de leer era en la comida y no podía. O sea, definitivamente, sí, no, porque las historias son brutales, son feminicidios, son mujeres luchando porque les desaparecieron las guarderías infantiles y entonces ahora están batallando, ¿no? Son mujeres haciendo 4 tareas después de la pandemia.
son jóvenes hartas del sistema y manifestándose. Entonces, no es un libro fácil de leer, pero yo sí creo que con lo que me gustaría que se quedaran es con la empatía. Con entendimiento y sobre todo con contexto, con los datos para poder entender, asimilar este tipo de temas y no posicionarse en uno de los extremos, porque justo lo que trata este libro es de poner demasiado contexto en todo lo que está pasando y que no sea una salida fácil decir estoy en contra del presidente, a favor del presidente, estoy en contra de las mujeres o a favor de las mujeres, sino más bien poniendo todo en dimensión. Claro. A ver, Nayeli, después de haber coordinado esto, leído con atención estas cifras, estas historias, la historia de Fátima, por ejemplo, la forma en la que está narrada desde el inicio es dolorosísima, pero también contando con el empuje del movimiento feminista, ¿crees que hay una esperanza? Sí, completamente. Justo el capítulo de feminicidios, Justicia Ciega, que escribe Valeria Durán, antecede al que escribe Laura Castellanos, que es Que tiembla el Estado. Y justo está puesto para que después de que el corazón se nos hizo añicos con ese capítulo de feminicidios, venga la esperanza. Y la esperanza vista en todos sus matices también. Que estas movilizaciones que hemos visto de las mujeres en el mundo, pero en específico en México en los últimos 3 años, son esperanza de ver a jóvenes cada vez más pequeñas, ¿no? Empezando a tomar las calles, pero también reclamando sus espacios y sus derechos. Y por supuesto que hay temas polémicos en hasta dónde se hace la manifestación, ¿no? Y también este reclamo siempre de griten quedito, ¿no? Pero no sean también, muy incómodas. No sean muy incómodas, ¿no? La pared, ¿no? Los monumentos. Entonces, en ese capítulo se habla también de eso, no justificando, no romantizando, sino nuevamente poniendo en contexto, ¿no? ¿Por qué las mujeres están poniendo el cuerpo como una manifestación política, a final de cuentas, ¿no? Y por eso vemos estas cosas en las manifestaciones. Mexicanas en pie de lucha, ya está en todas las librerías, también está en su versión digital, me imagino. Exactamente, sí, bueno, en el día de arranque, digamos, de la promoción con la columna de Penilei, nos fuimos a los más vendidos en Amazon ¡Wow! en un día. Felicidades. Entonces, bueno, pues ojalá que sigan leyéndonos, porque de verdad que son de esas lecturas que nos hacen falta en medio de tanto ruido. Muchas gracias por la visita. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues habrá que leerlo, ¿no? Vamos a una pausa y al regresar el presidente López Obrador hace un llamado para que Estados Unidos termine con el bloqueo a Cuba. Además, vocalista de la banda U2 da concierto por La Paz, allá en el metro de Kiev. Tenemos las imágenes aquí en De Pisa y Corre. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Qué bonito! ¿Qué está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Qué está pasando? Hay telaraña. Oye, a ver, yo creo que lo están haciendo, lo están dejando tan feo para que nos vayamos al de Felipe Ángeles. ¿A poco no? La Terminal 1 está de vergüenza, de verdad. Bueno, la semana pasada Ricardo Monreal esperó 5 horas para un vuelo. Su servidora el viernes, vuelo de Guadalajara a Ciudad de México que iba a salir a las 9:30 de la noche. Acabamos abordando a las 12:30, todavía en el avión, 1 hora más de espera para despegar, todo por los problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la Tapo no pasa eso, ¿eh? No, espera. Llegamos a la Ciudad de México y todavía como media hora, 40 minutos adentro del avión. Ya saben que te dicen, los vamos a llevar a un lugar remoto para bajar. Y uno dice, pues el lugar remoto va a estar en el Felipe Ángeles. O en una de esas se arrepienten y nos llevan a Texcoco o a Toluca. No, hubiera llegado más rápido en coche. No en coche. Hubiera llegado más rápido empujando el coche. ¡Qué bárbaro! Esa misma semana, la pasada, circuló una carta de la Federación Internacional de Pilotos de Aerolíneas en la que advertía de diversos incidentes, entre los que estaban que los aviones estaban llegando con niveles bajos de combustible por el tiempo que tienen que esperar en el aire y el poco entrenamiento de los operadores de tráfico aéreo
en operación, bueno, una vez que entró en operación los 2 aeropuertos. Sin embargo, el gobierno negó que hubiera riesgos documentados por operar simultáneamente el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que solamente han tenido un reporte formal y que se ha atendido. Pero vean esto. Esa fue la instrucción que recibieron y entendieron que tenían que volver a seguir volando. El jueves, antes de este incidente, tuve la oportunidad de platicar con el capitán José Suárez Valdés. Él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Y él me explicaba que lo que pasa es que el espacio aéreo es como si tuviéramos una hoja en blanco. Con un aeropuerto o ahora con 2 que tenemos, es el mismo espacio para poder maniobrar. Y que en el caso de la Ciudad de México, lo que además empieza a complicar la situación es el clima. Cuando hay una tormenta, es como si pintáramos en ese espacio o en esa hoja un punto negro. Y entonces, por ahí ya no se puede pasar. Si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene 60 operaciones por hora, podemos imaginarnos lo que eso significa en esta hoja en blanco. Y basta recordar cómo han estado las tormentas en los últimos días. Y espérense, las que nos faltan. Independientemente de eso, sabían que en el primer año de operación de la AIFA iba a ser un periodo de aprendizaje. En medio de todo esto, Víctor Manuel Hernández Sandoval, quien era director de servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, y digo era porque presentó su renuncia efectiva para el día de hoy, después del incidente que vieron en el video y la carta que les comenté, la dependencia que él dirigía fue quien dijo cómo se iba a organizar el espacio aéreo y que sí se podía operar ambos aeropuertos al mismo tiempo. Bueno, en lo que las autoridades definen qué está pasando, podemos pensar en brandear al país, algo así como, ven a México, si puedes. Qué horror lo del aeropuerto, ¿eh? Qué imágenes, es que ¿verdad? estuvo a nada de hacer una sí. tragedia terrible a nada y pues un aplauso al piloto, ¿no? Que la salvó como los grandes, ¿no? Así es. Aquí en DPC les informamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por Centroamérica y el Caribe para supervisar los programas de desarrollo social y establecer convenios de cooperación. El viernes pasado, el presidente empezó su recorrido en Guatemala, donde abordó el tema de migración con su homólogo Alejandro Yamatei. El jefe del Ejecutivo continuó su gira y sostuvo encuentros también con sus homólogos de El Salvador, Nayib Bukele, de Honduras, Xiomara Castro, y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño. El presidente Andrés Manuel López Obrador culminó su gira en Cuba. El mandatario llegó desde el sábado pasado acompañado de su esposa. El jefe del Ejecutivo inició actividades al colocar una ofrenda floral al monumento para José Martí. Posteriormente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibió a su homólogo mexicano en el Palacio de la Revolución, donde sostuvieron una reunión privada. En su discurso, el presidente aseguró que México siempre será solidario con el pueblo de Cuba. He dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba. Les expongo que seguiré insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo. Bueno, tras el mensaje del presidente López Obrador, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel destacó la relación de México y Cuba, que calificó como histórica, y señaló que hay una nueva etapa de consolidación bilateral en temas de salud, y agradeció la posición del presidente de México tras los bloqueos impuestos por Estados Unidos a la isla. Le he agradecido al presidente López Obrador su posición firme, como lo ha manifestado en sus palabras, de rechazo al bloqueo genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país en el ámbito comercial, económico y financiero, y además al recrudecimiento que tiene ese bloqueo en los momentos actuales. Previo a la visita del presidente López Obrador a Cuba, se registró una fuerte explosión en un emblemático hotel de La Habana y al menos 30 personas murieron y más de 80 resultaron heridas. La causa fue una fuga de gas. Siento una explosión seca, una sola, ¡pum! Y veo
que los cristales empiezan a rajarse y a caer. Y de momento una nube blanca de polvo que no me dejaba. Al menos 30 personas fallecieron y 84 resultaron heridas tras una explosión en el Hotel Saratoga ubicado en La Habana, Cuba. De acuerdo con autoridades, fue un accidente que se dio cuando un camión descargaba gas licuado al hotel y posiblemente la manguera de abastecimiento estaba fisurada. Sin embargo, las investigaciones continúan. Pero en ningún caso ha sido una bomba ni ha sido un atentado, como ya salieron medios internacionales de manera muy perversa a confundir y a tergiversar. Ha sido sencillamente un accidente lamentable, muy lamentable, y parece que está alrededor de la bala de gas. Los primeros 4 pisos del hotel resultaron destruidos. Los cuerpos de rescate continúan laborando para poder llegar al doble sótano y en los predios aledaños al hotel, donde se cree podrían estar más empleados que se han reportado como desaparecidos. 17 edificios colindantes serán revisados para determinar si son reforzados o demolidos. De acuerdo con fuentes diplomáticas, entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de nacionalidad española de 29 años, Cristina López Herón, y también otro ciudadano español quien sufrió heridas graves. Ellos se encontraban en las inmediaciones al momento de la explosión. Sí pude ver las personas gritando, las personas, el humo saliendo, los desastres. Fue una película de terror, verdaderamente. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel lamentó las vidas perdidas y destacó la rapidez con que actuaron la población y las instituciones ante la tragedia. El Hotel Saratoga está ubicado en el Paseo del Prado, una de las principales avenidas de La Habana Vieja. Se mantuvo cerrado durante 2 años por la pandemia y se preparaba para reabrir este 10 de mayo. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, al momento de la explosión trabajaban 51 personas. El hotel fue construido en 1880 para alojar tiendas, pero en 1911 se transformó en hotel y en 2005 se catalogó como establecimiento de 5 estrellas. En el recinto se alojaron celebridades como Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, Madonna o Beyoncé. El canciller mexicano Marcelo Ebrard se solidarizó con las víctimas y afectados. De Prisa y Corre, Karina Muñoz. El ejército ruso bombardeó una escuela en Belogorovka, en la región Lugansk. Y se estima que murieron al menos 60 civiles ucranianos, incluidos niños. Esta escuela estaba utilizando como un refugio. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia condenó enérgicamente el ataque. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitó sorpresivamente Ucrania y estuvo en la ciudad de Uzhhorod, casi en la frontera con Eslovaquia, donde se reunió con Olena Zelenska, la esposa del presidente Volodymyr Zelensky, a quien no se le veía públicamente desde que empezó la invasión rusa, mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó la ciudad de Irpin, cerca de Kiev. Vamos a una pausa. Al regresar les presentamos la segunda parte del recorrido que pude realizar la semana pasada con la Cruz Roja Mexicana. Regresamos. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Se acuerdan que les presentamos un reportaje la semana pasada? Y esta es la segunda parte. Nos tocó vivir además una historia muy particular. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa cuando quien sufre un accidente es una persona que se encuentra en situación de calle? De verdad, esta además tuvo un final inesperado. El primer componente es la pasión. Te encanta, si te gusta ayudar, porque si no te gusta ayudar, estás en el lugar incorrecto, ¿no? Y la otra, creo que hay un factor, hay 2 factores más. Uno, las amistades que terminas generando. Se vuelven tus mejores amigos, te vuelven tus hermanos, tus confidentes. Pasas momentos tan estresantes con ellos que en algún momento realmente, ¿cómo decirlo?, vibras. Son las 10 de la noche del miércoles 4 de mayo y vamos a bordo de una camioneta de la Cruz Roja rumbo a una emergencia en Azcapotzalco. Esta persona, un adulto en situación de calle, fue reportado por 2 mujeres que lo vieron tirado. Primero pensaron estaba muerto, así que llamaron al 911 para solicitar ayuda. Y así fue cuando llamaron al 911 porque lo vimos tirado y no se movía.
Al ser un paciente de situación vulnerable, complica mucho el tener el contacto con familiares que nos pudieran dar más datos, tener más información del paciente, saber si padece de alguna enfermedad, si cuenta con algún servicio médico a donde lo podamos trasladar y demás. Y la otra, que todavía complica un poco más las cosas, es cuando trasladas a los pacientes a los hospitales. Seguramente cuando llegue en el triage del hospital harán una valoración y si el paciente no requiere quedarse en la sala de urgencias, regresamos a lo mismo en lo que estamos ahorita. ¿Quién va por él? ¿Quién da datos del paciente? Cuando salga, ¿dónde lo van a llevar? ¿Quién lo va a reclamar, por así decirlo? Aquí lo que siempre buscamos es más el beneficio del paciente que el de nosotros mismos, por llamarlo. O sea, podríamos nosotros entender perfecto que el paciente no requiere ir al hospital, pero como institución uno de los principios fundamentales que nos rige es la humanidad. Entonces no podemos dejar una persona en la calle, probablemente buscaremos un lugar a donde llevarlo. El paciente fue trasladado al hospital en donde determinaron que tenía un infarto cerebrovascular. Soy uno de los 46,000 voluntarios que tenemos dentro de la institución a nivel nacional, y tenemos voluntarios de diferentes actividades. Para Imagen Televisión, Pamela Cerdeira. Lo interesante de esta historia era que justo a veces cuando, tú a lo mejor ves una persona en situación de calle y la pasas de largo, estas dos mujeres decidieron que les importaba, ¿no? Y lo vieron y se preocuparon. Y otras personas podrían decir, no puede contestar, a lo mejor tomó o ingirió alguna droga. Y bueno, en este caso, a mí lo que además me pareció conmovedor es el respeto, la atención, el cariño con el que fue tratado y el decir, no puede responder a las preguntas, hay que llevarlo al hospital. Si hubiera sido una persona con otra situación, le hubieran buscado un refugio, y que además ya en el hospital se dieron cuenta que la razón por la que no podía contestar bien a las preguntas que le estaban haciendo era porque le estaba dando un infarto cerebral. Sí, gran trabajo. Gracias a la Cruz Roja, la verdad. Y gracias a la Cruz Roja, felicidades, ayer fue su día, 46,000 voluntarios. Y puede ser de cualquier área, según nos estaban explicando. O sea, no es que nada más para médicos. No. Todos podemos ayudar a la Cruz Roja. Sí. Muy bien. Bueno, Manolo, la revista DPC. Así es, para carcajeros el lunes y sonreír toda la noche. Ay, qué bárbaro. Qué eslogan, qué eslogan. ¿Qué nos tienes en la nota principal? Esta que dice, nace bebé sin sentido del gusto. ¿Qué? Pequeñito se pone a bailar cada que escucha la música de Daddy Yankee. ¿Por qué? Con los niños no. No, pobre niño, no. Mira, vamos a verlo. Y bien, a ver, la siguiente es de alto nivel. Ah, sí, dice así, una propuesta de altura. Pide matrimonio a su novia en plena montaña rusa, hasta que la adrenalina no se pare. Fíjense que una pareja española se hizo viral en las redes sociales durante los recientes días, porque fueron a un parque de diversiones, se treparon al juego de la montaña rusa, y la chava no tenía ni idea por lo que le iba a salir. Eso padre. Y así es la vida matrimonial. Claro, es una montaña rusa. Claro. Subí hacia Qué reflexivo, ¿eh? A ver, ¿cómo es que para terminarnos tienes un suplemento de matemáticas, No, Manolo? buenísimo. Esta que dice, ni Pitágoras se atrevió a tanto. Profesor, crea una ecuación para ver si le gustas a tu crush. Okay. El orden de los factores no altera el gusto de las personas. Fíjense que con una simple regla de 3, un maestro de matemáticas enseña cómo saber si somos correspondidos pues por ese crush que tenemos toda la vida. ¿Quieren verlo? Son matemáticas avanzadas. Yo no lo vi en el Baldor, pero yo creo que debe de venir también. Sí. Oye, Cristian ya de verdad, mira. Sí, Cristian ya se que trabaje poniendo ahí el marquito. Apúrale, Cristian, porque nos faltan 1,500 Lo que haces por no comprarle un regalo a tu jefa, ¿qué va? Ya mero. Ahí vas, acábala. Pues esta fue la revista de puro chisme. Muy bien, enorme, Manolo, muchas gracias. Bueno, vamos a revisar los resultados de la pregunta que hicimos en redes sociales. ¿Vas a trabajar precisamente este 10 de mayo? ¡Uy! No hay de otra. 75%. ¿Los chavos tienen escuela o no? No. Mediodía. Mediodía. Sí. Bueno. Hace unos minutos, Griselda Núñez, vicefiscal especializada en feminicidios en Nuevo León, informó del hallazgo de un cuerpo con la ropa y pertenencias de Yolanda Martínez. Sin embargo, se realizó una prueba de ADN para confirmar que se trate de ella. Por supuesto, estaremos informando. Permíteme compartir en el tema de Yolanda la primera de las preguntas respecto al resultado de la autopsia, reiterar que se encuentra en el desarrollo de la misma y que informaremos de manera puntual los resultados que podamos obtener de ella.
En cuanto tengamos ese resultado, se los haremos saber de manera muy importante. Estamos pendientes en la confirmación en materia de genética para poder hacer la comunicación correspondiente. Manténganse al pendiente de Imagen Televisión, les estaremos informando. A ver, Saji, danos algo bonito. ¿Cómo estás, Saji? Algo bonito. Así como la fiestecita, ¿no? Del viernes, que nos la pasamos re bien, hombre. Sí, bueno, pero vamos a dar la intención del día. El futuro no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer. Así que ponte en acción, ¿no? Vamos a ponernos las pilas, ¿o cómo ven? Sin nada de esperar, hay que hacer. Exacto, exactamente. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Eso. Nos vemos mañana. Gracias.